2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, queridos estudiantes, ¿cómo están? Sean bienvenidos al área de Ciencias Naturales. Quien les habla, su maestra Dora Cuarite. Hoy vamos a ver un tema muy interesante, vamos a ver el manejo de números grandes y números pequeños. Y el tema es escritura de números grandes y pequeños en notación científica. Entonces, sin más, comencemos. Muy bien, queridos estudiantes, entonces recordaremos qué es una notación científica. Una notación científica, entrando a lo que es ya un concepto como tal, vamos a decir que es una forma de escribir, una forma de abreviar los números que son demasiado grandes o demasiado pequeños en potencias de base 10. Como ustedes pueden observar, queridos estudiantes, en el ejemplo nos dice el valor de una masa atómica es ese valor tan pequeño que se escribe de manera muy extensa. Y para poder manejarlo, muchachos, podemos hacerlo en notación científica. Y el valor en notación científica sería, como ustedes pueden observar, 1,66 por 10 a la menos 24. Y esa es la manera correcta de poder escribir en notación científica. Bien, veamos este otro ejemplo, donde tenemos 650 millones. Este es un número grande y un poco tal vez complicado de poder manejar. Podemos reducirlo o abreviarlo en notación científica. Y la manera de abreviarlo, vamos a hacerlo con un ejemplo muy rápido, sería 6,5 por 10 al exponente. Estamos manejando 10 como exponente base por 10 a la 8. Ahora, en esta notación científica que nosotros hemos escrito, vamos a distinguir lo que son sus componentes. 6,5 vendría a ser lo que es el coeficiente. El coeficiente. El número 10 vendría a ser lo que es la base exponencial. Entonces, el número 10 es la base exponencial. Y el 8, como hemos dicho, es el exponente. El exponente. Muy bien. Entonces estamos viendo tres componentes básicamente de la escritura de lo que es la notación científica. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta, tal vez algo muy sencillo. Una notación científica siempre va a tener lo que es la parte decimal y lo que es la potencia de 10. Ahí me voy a dar cuenta yo realmente que es una notación científica. Y es una manera de reducir, de abreviar este número inmenso que tal vez puede ser muy complicado de manejar. Ya hemos visto tres componentes. En el coeficiente, vamos a siempre, según la regla de la notación científica, nos dice que tenemos que manejar un número entre lo que es el 1 y el 9, no el 10. Un número entre lo que es el 1 y el 9. Y en cuanto a lo que es el exponente, va a variar en cuanto a lo que es su signo. En este caso tenemos un signo positivo. No está escrito porque se sobreentiende. ¿Cuándo es el exponente positivo o cuándo lleva el signo positivo? Cuando manejamos números que son realmente cantidades que sean mayores que 1. Esta cantidad es mayor que 1, por lo tanto el signo del exponente va a ser negativo, positivo. ¿Cuándo es el signo negativo? Cuando la cantidad que yo esté manejando sea menor que 1. En todo caso, van a ser números demasiado pequeños. En ese sentido voy a utilizar lo que es el signo negativo. En este caso, como decía, es signo positivo porque el número que estoy yo manejando es mayor que 1. Bueno, vamos a continuar con la explicación de lo que son otros ejemplos. Habíamos dicho que nosotros en esta clase vamos a aprender
a manejar números grandes y números pequeños en notación científica. Y decíamos hace un momento en cuanto a lo que es el exponente. Entonces, un número pequeño, en su exponente va a llevar un exponente negativo. Vamos a decir que va a llevar un exponente negativo. Pero si yo manejo un número grande, en ese caso el exponente va a ser positivo. Eso es lo que hace un momento habíamos mencionado. Bajo esta lógica vamos a explicar ahora. ¿Cómo yo me doy cuenta que un número es pequeño? Simplemente me voy a guiar cuando vea números que tengan por delante el 0 y la coma y los posteriores cifras decimales. Si no veo el 0 ni la coma, quiere decir que es un número grande. Por lo tanto, voy a poder poner mi exponente de manera positiva. Bien, empezaremos con unos ejemplos utilizando números pequeños primeramente. El ejemplo dice 0,005. Esta es una cifra o un número pequeño. Tengo que convertirlo en notación científica. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿De qué manera yo voy a convertir en notación científica? Lo que pasa es que esta coma decimal yo voy a recorrerlo, ya sea a la derecha o a la izquierda. La idea, en este caso, estamos trabajando con números pequeños, la coma yo lo voy a recorrer a la derecha. ¿Ya? Entonces voy a nuevamente escribir la cifra tal y como está. La coma lo tengo, de acuerdo a este ejemplo, acá, y lo voy a ir recorriendo. 1, 2, 3. Tiene que quedar mi coma aquí porque según regla de la notación científica nos dice que la coma tiene que quedar en la última cifra en la parte derecha. En este caso sería la última cifra el 5, pero que no tiene que ser 0. Como no es 0 el 5, por lo tanto la coma se queda acá en la parte derecha. Entonces tendría de esta manera mi resultado. Aquí estaría la coma en todo caso, ¿verdad? Pero la coma no se anota, se sobreentiende y lo voy a dejar sin la coma a mi cifra 5. Y lo voy a colocar, como decía, la potencia de base 10. Y el exponente, como decía a un inicio, va a depender de cuánto yo he recorrido la coma. Y si ustedes recuerdan, el recorrido estaba acá, decíamos, el recorrido 1, 2, 3. Por lo tanto, el exponente va a ser 3. Como estoy manejando números pequeños, mi signo va a ser negativo, exacto, negativo. O como nos decían en el colegio los profesores, ¿no? Cuando la coma decimal voy recorriendo a la derecha es negativo. Y en todo caso, si voy a recorrer al lado izquierdo va a ser positivo. Y eso va a suceder con los números grandes. Ahora empezaremos con el siguiente ejemplo. Y el ejemplo nos dice 0,326. Aún veo en este ejemplo que es un número pequeño. Por lo tanto, voy a hacer la misma operación. Voy a recorrer la coma 1, 2. En este caso, como es 326, como decíamos, según la regla, que tengo que poner la coma a una cifra que no sea 0. Entonces, en este caso, el 3 no es 0 y por lo tanto mi coma se va a quedar justo ahí. Y en notación científica tendríamos de esta manera, 3,26. Por 10, por la base de 10, al exponente 1 en este caso, porque yo solamente he recorrido un espacio, en todo caso una comita. Y el signo, como es número pequeño, va a ser por lo tanto negativo. El signo es negativo, ¿no? Y en este tercer ejemplo también tengo lo que es un número pequeño. Tengo 0,0072. 0,0072. De la misma manera voy a ir recorriendo la coma. Voy a recorrer 1, 2,
3, 4. Me voy a quedar aquí porque estoy encontrando la primera cifra que no es 0 y por lo tanto me quedo ahí. El resultado de mi notación científica sería 7,2 por 10. ¿A qué exponente, queridos estudiantes? Recordemos, hemos recorrido la coma 1, 2, 3, 4 por 10 a la 4. Y en este caso la cifra va a ser negativa. Bien, vámonos con los números grandes, porque ya hemos visto los pequeños. En los números grandes decíamos que el exponente siempre va a ser positivo. Veamos un ejemplo. En el ejemplo tenemos 58.3. Es un número grande. Por lo tanto, vamos a aplicar la misma regla donde nos dice que la coma tiene que recorrer hasta la última cifra que no sea 0. En este caso, la coma tenemos acá, justamente 58.3. Vamos a reescribirlo nuevamente. Aquí está la coma y yo voy a recorrer 1. Voy a quedarme en la cifra donde no sea 0. Entonces, mi resultado final sería 5,83. Y de igual manera voy a multiplicar por el exponente 10. Como en este caso he recorrido solamente 1, va a ser exponente a la 1. Y el signo va a ser positivo, como les decía. Pero normalmente el 1 no se escribe y tampoco la cifra. Entonces, en todo caso, se va a quedar con exponente por 10. Y se sobreentiende que es a la 1. En otro ejemplo vamos a ver, queridos estudiantes, esta cifra que es 325, 0,2. ¿No? En este ejemplo, de la misma manera, al igual que el anterior, voy a recorrer la coma. En todo caso, voy a empezar 1, 2. Entonces, mi resultado me daría de la siguiente manera. 3, de esta manera. ¿Cuánto he recorrido? 1, 2. Por lo tanto, 10 elevado a la 2. Ese es el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si tengo cifras que no tienen coma? Por ejemplo, 795. En estos casos, cuando ustedes observen en su texto de aprendizaje, las reglas de la notación científica nos dicen que de cifras que no tienen coma intermedio, la coma siempre va a estar al final. Eso se sobreentiende que está al final. Por lo tanto, empiezo a contabilizar para convertir este número en notación científica. Voy a empezar a contar de esta manera. 1, 2. Aquí es donde tengo que dejar mi coma decimal. Entonces, en este caso, el resultado sería 7,95. Y nuevamente vamos a elevar lo que es al exponente de base 10, en este caso 2. De la misma manera, el exponente va a ser 2, positivo, ¿no? Ahora les voy a plantear en la pantalla, ustedes pueden observar 5 ejercicios. Quisiera darles el espacio para que ustedes puedan resolver en este momento. Intenten, queridos estudiantes. Tenemos en la pantalla, tenemos números pequeños, tenemos números grandes y ustedes pueden ir resolviendo. Muy bien, queridos estudiantes, espero que hayan logrado comprender la clase. No olviden completar las actividades y los ejercicios de su texto de aprendizaje del Ministerio de Educación. Asimismo, se les recomienda completar sus dosis de vacuna, la cual también tiene que estar avalado con el permiso de sus padres, para poder asegurar unas clases presenciales seguras. Nos vemos, hasta pronto. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.